Este es un mapa de la red ferroviaria de Sydney y este es un mapa de la red ferroviaria de Melbourne. Juntas, son los transportes más populares en las dos ciudades más grandes del país austral. Con 750.000 y 500.000 pasajeros diarios, el transporte público en Australia suele ser algo extraño. Quiero decir, definitivamente es mucho mejor que el de Estados Unidos, pero también mucho peor que el de la mayoría de Europa y Asia, así que se encuentra justo en el medio. Lo interesante de esto es que si le preguntas a un estadounidense por qué un buen sistema de transporte público no funcionaría en Estados Unidos, muchos dirán que es por su gran tamaño y baja densidad de población. Australia es así, incluso más, pero aún así terminó mucho mejor. Con 28 millones de habitantes y 7.7 millones de kilómetros cuadrados, el país tiene el 80% del tamaño de Estados Unidos, pero solo el 8% de su población. Para entender cómo Australia se sitúa entre Estados Unidos y Europa, debemos conocer el funcionamiento de su sistema de transporte público. La forma más sencilla es dividir todo por la capital de cada estado, iniciando con Sydney en Nueva Gales del Sur, la más poblada. Si vemos de nuevo un mapa del transporte público de Sydney, es la red ferroviaria la que transporta a la mayoría, dado que su metro todavía es muy pequeño, ya que apenas se inauguró en 2019 como el primer metro de toda Australia. Pero ese es el punto. Los trenes de Sydney funcionan como metro, ya que se usan para moverse en la ciudad, parecido al London Overground y el S-Bahn de Alemania. Cuenta con 169 estaciones y 919 kilómetros de vías en 9 líneas, conectando los suburbios con el Distrito Central de Negocios de Sydney, o CBD, y viceversa. Tiene una afluencia de 270 millones de personas al año. En su mayor parte, es bastante eficiente. En horas pico, los trenes pasan cada 5 a 10 minutos. El resto del día, cada 15 minutos. No es muy rápido, pero tampoco es el principal tren rápido. Ese es el siguiente. La mayoría de los trenes de Sydney suelen pasar por las dos estaciones más concurridas de Australia. Town Hall, en el centro financiero de Sydney, y la estación central, a solo unos kilómetros, es la principal para transbordos de tren, metro o tren ligero. Ahora, lo hermoso de Sydney, y en realidad de toda Australia, son los distritos financieros. Déjame explicarte. En Australia, el empleo se concentra más en los distritos financieros que en Estados Unidos. Por eso el transporte público se dirige principalmente a esas zonas. Mientras que, debido a cosas como el éxodo blanco, Estados Unidos fue pionero en crear extensos parques de oficinas suburbanos que alejan los empleos del núcleo urbano. Al mismo tiempo, la población y la economía de Australia simplemente no estaban al nivel para justificar proyectos viales masivos en todo el país en ese entonces. Entonces, volviendo a cómo se desarrolla esto en Sydney, debido a que sus distritos centrales de negocios son tan densos, han tenido la capacidad de construir un transporte público bastante bueno en ellos. Cuando tomas el tren desde los suburbios de Sydney, el metro y el tren ligero toman el control. Aquí está el mapa del metro. Es literalmente una sola línea, hasta ahora. La línea noroeste y Bankstown. Con 52 kilómetros de largo, es la tercera línea de transporte rápido sin conductor más extensa del mundo, solo superada por la línea roja del metro de Dubái y la línea Putrajaya en Malasia. Muchos lo ven como parte del sistema de trenes de Sydney, pero para mí es algo único. El metro es el único tren en algunos suburbios como el Hill District. En los suburbios con estaciones de tren, puede operar como servicio express, más rápido que los trenes de Sydney, con frecuencias de 4 minutos en hora pico y 10 fuera de pico. Otro propósito clave es liberar capacidad en la red de trenes de Sydney. Las líneas hacia el centro, como la línea North Shore y Western, o la línea Northern, frecuentemente alcanzan sus límites de capacidad, especialmente en puntos críticos como el puente de la bahía y los túneles del City Circle. A partir de 2025, recibirán unos 65 millones de pasajeros al año, cifra que algunos consideran baja. Pero solo es una línea y no será así mucho tiempo, ya que hay muchas cosas en construcción. La línea del aeropuerto del oeste de Sydney irá de St. Mary's a Bradfield, pasando por el nuevo aeropuerto, y se extenderá de Sydenham a Bankstown en la línea actual. El tranvía recibe 40 millones de usuarios al año, es decir, más de 110.000 viajes diarios. Ayuda a mejorar la movilidad y el transporte en el Distrito Central de Negocios y el centro. Este es su mapa, o casi todo. Estas líneas son solo las que van al Distrito Central de Negocios, pero también está la línea Parramatta, que se inauguró a finales de 2024, reemplazando esencialmente la ahora cerrada línea ferroviaria de Carlingford, que iba de Clyde a Carlingford.
Ya se le conoce como el segundo centro financiero de Sídney. El tren ligero tiene un diseño simple, con 58 estaciones y 50 kilómetros de vías en sus 4 líneas. Lo curioso es que reemplaza a los tranvías de Sídney, cerrados en 1961, que fueron el segundo sistema más grande del mundo. ¿Pero por qué sucedió eso, lamentablemente? Es una historia para otro día. Por último, están los autobuses, que cubren los huecos que no se han atendido todavía. Representan el 42% del transporte público anual, con 230 millones de pasajeros, siendo clave en la red de transporte. La forma en que funciona es que la red de autobuses de Sídney está dividida en estas 14 regiones y las empresas privadas de autobuses compiten para operar en ellas. Desde 2005, todos los autobuses nuevos han sido comprados por el gobierno y arrendados a los operadores. Cuando las regiones cambian de manos, los autobuses fabricados después de 2005 permanecen en la región y los más antiguos los retienen los operadores salientes. La flota actual es de unas 4.100 unidades en operación. Hay servicios de autobuses regulares como el Metrobús. Hay rutas de autobuses al Parque Olímpico de Sídney para llevar gente al estadio. Autobuses escolares y mucho, mucho más. Pero el que quiero analizar es el Night Ride. Como puedes deducir por el nombre, estos son para las altas horas de la noche. Más específicamente, hay una red de rutas de autobuses que operan entre la medianoche y las 4:30 de la mañana. Las 16 líneas permiten el cierre nocturno de la red suburbana de trenes de Sídney y del metro de Sídney. Ahora, en este punto, lo único de lo que no hemos hablado es del costo de todo esto. El transporte público debe ser accesible para tener sentido. Lo mejor es que todas las formas de transporte público en Sídney, incluso algunos de los ferries, usan el sistema de boletos de la tarjeta Opel. Todo está centralizado, excepto los ferries. Todos los medios tienen tarifas de hora pico y horas no pico. Como puedes ver, el precio es en una escala variable. Va de cada 10 kilómetros a cada 15 kilómetros. Y por último, para cualquier distancia por encima de 65 kilómetros, en el autobús son solo 3 kilómetros, luego otros 5 y cualquier distancia mayor a 8. Finalmente, hay un tope semanal de $50 donde todo lo demás es gratis después de eso. Ahora, el problema con esto es que, aunque eso hace que los precios sean buenos para los viajeros interurbanos que viajan más lejos, lo que significa que alcanzarán el tope de tarifa más rápido y tendrán viajes gratis la mayor parte de la semana. Es caro en trayectos cortos, ya que pagas igual por 1 kilómetro que por 10 kilómetros, incluso si no llegas al tope de tarifa. Es por razones como esta que Sídney suele estar entre las ciudades más caras del mundo en cuanto a transporte público, aunque las cifras siempre varían. Ahora vamos a Melbourne, la segunda ciudad más grande de Australia, que podría ser la mayor en la próxima década. A diferencia de Sídney, que creció orgánicamente, Melbourne fue planificada desde el inicio. Todo inició con la cuadrícula de Hoddle, diseñada por Robert Hoddle en 1837. En el distrito central de negocios, se trazaron calles principales anchas y bloques grandes y regulares. Luego, se añadieron calles angostas de este a oeste por el medio de los bloques. Así los edificios podían tener acceso por la parte trasera para actividades comerciales y desechos. En lugar de estrechar las calles principales, estos callejones se abrieron dentro de los mismos bloques, un compromiso práctico que terminó creando el denso sistema de callejones por el que hoy es famosa Melbourne. Como las calles eran anchas y rectas, se volvieron ideales para los tranvías. Al igual que Sídney, Melbourne construyó un extenso sistema de tranvías, pero a diferencia de Sídney, terminaron conservándolo. Robert Reason, presidente de la Junta de Tranvías de Melbourne y Metropolitana de 1949 a 1970, defendió los tranvías, y para cuando renunció, los partidos de oposición finalmente empezaban a ver que era la decisión correcta. Por eso, si vemos un mapa de los tranvías de Melbourne hoy en día, es extremadamente extenso. Con 500 tranvías, 250 kilómetros de vías, 24 rutas y unas 1.700 paradas, es la mayor red de tranvías urbanos activa del mundo. La red de tranvías de Toronto, considerada la más grande de Norteamérica, tiene solo 83 kilómetros de vías. Aunque los tranvías se han convertido en parte de la cultura de la ciudad de Melbourne, no son solo una novedad o una atracción turística, son una infraestructura de transporte real, que mueve a más de 150 millones de pasajeros al año, cubren el espacio entre los trenes suburbanos y caminar, principalmente alrededor de los suburbios internos y el área del Distrito Central, que por cierto, es parte de la zona de tranvía gratuito junto con Docklands, lo que significa que los tranvías en realidad son gratuitos en esta área. Pero los tranvías realmente solo cubren el centro de la ciudad. Para llevar a la gente de los suburbios exteriores al Distrito Central en primer lugar, ahí es donde entra el ferrocarril. Si vemos un mapa de los ferrocarriles de Melbourne, básicamente funciona como su metro también.
pero definitivamente cubre la necesidad de llevar a la gente de los suburbios exteriores al Distrito Central en primer lugar. Con 227 estaciones y 430 kilómetros en 16 líneas, es el mayor sistema ferroviario de Australia y el segundo más usado, con 182 millones de viajes anuales, todo es en superficie. Apenas en febrero de 2026, el primer corredor ferroviario subterráneo de Melbourne se volvió totalmente operativo. El Metro Túnel, que va de South Kensington a South Yarra, con 5 nuevas estaciones subterráneas bajo la cuadrícula de Hodel. El túnel une las líneas Cranbourne y Pakenham con la de Sunbury, creando un servicio de alta frecuencia que cruza la ciudad y opera independiente de las vías centrales. Este nuevo corredor evita la muy concurrida estación Flinders Street y el City Loop, eliminando todo un grupo de servicios del cuello de botella ferroviario del centro. En resumen, al retirar estos trenes del City Loop, se incrementa la frecuencia y se libera capacidad en las demás líneas de la red. Por último, los autobuses atienden a más de 100 millones de personas al año con su red. Aunque parecen redundantes por los tranvías, cumplen un papel clave atendiendo suburbios exteriores de Melbourne y alimentando la red de tranvías y trenes. Hay alrededor de 400 rutas en operación, a través de las cuales hacen esto, operadas por compañías de autobuses de propiedad privada bajo franquicia del gobierno del estado de Victoria. Todos estos servicios forman parte de la red nocturna, probablemente el sistema de transporte nocturno de fin de semana más completo en ciudades australianas. Iniciada como prueba de 12 meses en 2016, se volvió permanente un año después. Incluye todas las líneas regulares de tren eléctrico de Melbourne, 6 de tranvía, 21 rutas de autobús nocturno y 5 autobuses regionales. En cuanto a cómo funcionan los pagos, Melbourne tiene un sistema de boletos totalmente integrado en todos los modos de transporte público en el área metropolitana a través de la tarjeta inteligente Myki. Pero aún así, no es tan sencillo. Las tarifas se calculan según 2 zonas en la zona metropolitana de Melbourne. La zona 1 abarca el centro y suburbios internos. La zona 2, los suburbios exteriores. Pero también existe una tarifa de zona 1+2 que simplemente cubre toda el área. Hay muchas formas diferentes de pagar, lo cual está bien. Hay opción ilimitada por 2 horas diaria, semanal y la anual con gran descuento. Ahora veremos Brisbane, la tercera ciudad más grande de Australia. Es una ciudad bastante compleja para el transporte público debido a la gran expansión urbana que tiene. De hecho, realmente hay una necesidad de aumentar la densidad para que el transporte público pueda ser viable aquí. Solo compara su densidad con otras ciudades importantes de Australia. Como en Sydney, demolieron una extensa red de tranvías en los 60 que movía 160 millones de pasajeros al año. Para mí, lo más gracioso de su transporte público es que el metro de Brisbane realmente no es un metro, aunque su nombre lo sugiere. En realidad es un sistema de autobuses de alta capacidad y frecuencia. Y solo para aclarar, este no es el tipo de sistema de autobuses que opera en las avenidas principales que todos vemos mientras manejamos, sino que es un sistema completamente a desnivel, hecho exclusivamente de carreteras solo para autobuses. Solo hay 50 autobuses eléctricos biarticulados, o como prefiero decirles, de doble fuelle, que transportan 150 pasajeros cada uno, operan en 2 líneas a lo largo de 21 kilómetros con 18 estaciones. Donde esto se pone interesante es que, aunque acabamos de hablar de que el metro de Brisbane es un sistema de tránsito rápido en autobús, en realidad ni siquiera es la red principal de autobuses en Brisbane. También está la enorme red de autobuses Translink. Esta ciudad es básicamente de autobuses. Esta red tiene más de 400 rutas, 10.000 estaciones y transporta más de 70 millones de pasajeros al año. Aquí es donde el metro de Brisbane difiere en propósito. La red de autobuses Translink proporciona, o al menos intenta proporcionar, una cobertura integral en todo Brisbane y hacia los suburbios, como una telaraña, mientras que el metro de Brisbane se enfoca únicamente en rutas a lo largo de los corredores principales con mayor frecuencia. Es como la diferencia entre los trenes y el metro de Sydney, pero aquí con autobuses. La red de autobuses Translink sigue operando en la ciudad, y los autobuses City Loop ofrecen viajes gratuitos por el centro. Sin embargo, todavía hay una red ferroviaria en Brisbane, conocida como Queensland Rail. Este mapa muestra la red que llega hasta la Gold Coast y la Sunshine Coast, totalmente integradas. Hay 12 líneas, 152 estaciones y 43 millones de pasajeros al año, una cifra baja para una red ferroviaria. Pero en realidad, está pensada solo para viajes largos desde los suburbios exteriores y ciudades satélite hacia el centro de la ciudad. Los trenes te traen, el autobús te lleva al centro, y el metrobús se encarga del transporte en el centro con alta frecuencia.
Los pagos están centralizados porque todo el transporte público se paga con la tarjeta Go. Los precios ahora son simples, ya que el sistema de zonas se eliminó y se estableció una tarifa plana de 50 centavos por viaje tras un periodo de prueba en 2024. Es muy barato. Ahora veremos Perth, ya que seguimos el orden descendente de población en este video. Pero no dejes que esto te engañe, porque el transporte público de Perth en realidad es bastante decente, especialmente considerando lo dispersa que está la ciudad. Transperth, gestionado por la Autoridad de Transporte Público Estatal, provee todo. El sistema de trenes de Transperth tiene 8 líneas, 86 estaciones y 244 kilómetros de vías. Algo único es que gran parte del sistema circula en la mediana de las autopistas, lo cual me parece interesante. Las autopistas, al ser largas y rectas, permiten el paso de trenes y concentran el ruido en un solo corredor donde ya existe. La desventaja es que las estaciones no son accesibles desde zonas residenciales. Con 62 millones de pasajeros al año, es la tercera red ferroviaria suburbana más concurrida, a pesar de que es la cuarta ciudad más grande de Australia, lo que demuestra su eficiencia. El sistema de autobuses tiene 55 estaciones, 42 de ellas son intercambios con tren. Estos intercambios atraen pasajeros de ambos lados de la autopista y conectan suburbios que, de otro modo, estarían aislados de la línea ferroviaria. Operan cada 10-20 minutos en horas pico y cada 30-60 minutos en horas valle entre semana. Con más de 1.500 autobuses y 82 millones de pasajeros al año, también existe un sistema de transbordadores, pero quiero enfocarme en su sistema de tarifas, que en mi opinión es donde sobresalen. Por el sistema Smart Rider, que representa casi el 80% de las tarifas del transporte público en Perth, los estudiantes viajan gratis de lunes a viernes y todos los pasajeros los domingos. En el centro de Perth hay una zona de tránsito gratuito, donde los autobuses y trenes son siempre gratis. Esto es una locura, pero positiva. Incluso la tarifa diaria sin tarjeta Smart Rider es barata. Pero el verdadero problema con el sistema de Perth es que no hay una ruta radial. Si miramos de nuevo el mapa de su metro, si pudieran completar el círculo, por así decirlo, significaría que todas las líneas no tendrían que hacer transbordo en el centro, ya que eso hace que muchos viajes sean extremadamente ineficientes con el sistema actual. Y sí, Perth eliminó su sistema de tranvías igual que Sydney y Brisbane, pero lo hicieron incluso antes, en 1958. Por último, está Adelaida. Y digo por último porque, sinceramente, Hobart es demasiado pequeña para cubrirla en comparación con las otras capitales. De todos modos, básicamente solo hay autobuses. Pero continuando, Adelaida también tiene casi puro servicio de autobuses. El metro de Adelaida no es un metro, sino la marca usada por el Departamento de Infraestructura y Transporte de Australia del Sur para administrar el transporte público de Adelaida. La ciudad siempre ha estado rezagada en transporte público respecto a otras capitales del continente. Según un estudio realizado por la Oficina Australiana de Estadísticas, Adelaida tiene el mayor porcentaje de viajes al trabajo en vehículos particulares, 84%, y la segunda proporción más baja de personas que caminan al trabajo, 2.9%. Mientras tanto, para quienes sí lo usan, el tiempo promedio que las personas pasan viajando de ida y vuelta al trabajo es de 65 minutos y el tiempo de espera es en promedio de 11 minutos, hasta 2014. Adelaida fue la última capital continental con red ferroviaria no eléctrica. Pero Adelaida todavía tiene algunas cosas a su favor, y sigue siendo mejor que la mayoría de las ciudades de Estados Unidos, si somos honestos. El tren suburbano tiene 7 líneas y 89 estaciones que conectan los suburbios con el centro. Pero destacan más sus autobuses. Es el servicio más grande en la ciudad. La ruta más usada del metro de Adelaida es el sistema de autobús guiado OBAN, que conecta el centro con Modbury. Es el más rápido del mundo, y hasta 2011 fue el sistema de autobús guiado más largo, con velocidad máxima de 100 km por hora y 12 km de longitud. Es el único sistema de autobús guiado en Australia y uno de los pocos en el mundo. Su flota incluye el Tindo Bus, primer autobús solar del mundo, en operación desde 2007. Es de las pocas rutas de autobús totalmente gratuitas en el centro. Según la Estrategia de Transporte de Australia del Sur, 2025, en 2022, solo el 70% de los autobuses llegaban a tiempo, ya que el 20% llegaban antes y el 10% tarde. Esto debe mejorar. Adelaida, como todas las ciudades australianas salvo Melbourne, demolió su red de tranvías. La línea Glenelg sobrevivió a los cierres y sigue siendo gratuita en el centro. Australia está en el centro del espectro global del transporte público, no por accidente, sino por diseño.
Sus ciudades están demasiado dispersas para tener metros al estilo europeo en todas partes, pero lo suficientemente densas en sus núcleos como para sustentar redes robustas de tren, tranvía y autobús cuando están bien integradas. El resultado no es perfecto, y hay una alta tenencia de autos en algunas ciudades. Esto demuestra que la geografía no determina el destino, y que un buen transporte público depende de sistemas adaptados a cada ciudad, no de copiar modelos. Gracias por ver el video.